Ya chicos, entonces empezamos. Como ya les dije en la clase anterior, vimos el nacimiento de las civilizaciones antiguas. Dijimos que fueron pueblos que empezaron a utilizar la escritura. En la clase anterior estudiamos a Mesopotamia y a Egipto. Nos falta China y la India. Hoy vamos a seguir con China. La civilización china es una de las más antiguas. Se extiende hasta el año 5000 a.C. con la cultura de Yanjiao y termina en 1911 a causa del levantamiento de Yushan. La civilización china es típicamente conocida por diferentes aspectos culturales, como la Gran Muralla y el Año Nuevo Chino, además de las relaciones sociopolíticos con sus dinastías. La civilización china surgió en las cercanías del río Amarillo y del río Azul, en la era en la que se le denomina Neolítico, específicamente entre los años 7000 y 200 a.C. La antigua China fue uno de los imperios más grandes e influyentes de Asia, con más de 4000 años de existencia. Los chinos construyeron monumentos, diques y murallas que aún perduran en la actualidad. Con una creatividad inigualable y ambición de sus gobernantes, lograron por medio de grandes batallas unificar a China en un poderoso imperio. Incluso un imperio incluso más poderoso, más fuerte que los grandes imperios de la antigua Europa. China, antes de ser un gran imperio, estaba sumergida en el caos y la crueldad que traía consigo la guerra. Estaba conformada por varios estados que luchaban por el control total del territorio. En este periodo sería conocido por los historiadores, por la gran mayoría de historiadores, como los estados de guerra. Fue un tiempo en el que todos los imperios querían territorio, querían más poder, tenían ambición de poder. Entonces era un periodo que estuvo rodeado de guerras, de inestabilidad, pero todo esto fue hasta el siglo III a.C., que un estado muy conocido como los Qin, quienes lograron imponerse ante los otros reinos por medio de su ingenio y su fuerza militar, unificaron así esta región de la China, dando inicio a uno de los imperios más grandes de la historia, que aún perdura. Los Qin, fuertes por su posición geográfica, la cual les da acceso a los principales ríos navegables de China y sus ricas tierras fértiles para la agricultura, eran ventajosos. Estas características que tenían ellos les daba una gran ventaja frente a sus demás adversarios, a la hora del combate y a la hora de la producción, ya que se podían movilizar a gran velocidad por rutas navegables y podían abastecer de alimentos a su ejército. Estas ventajas que tuvieron, estas ventajas geográficas y el descubrimiento también de materiales como el hierro, les permitieron basar sus tácticas militares que se enfocaban en ataques con soldados a caballo, a ataques de gran magnitud por medio de la infantería. Estos soldados a pie, con espadas, lanzas y armaduras hechas con la manipulación de los metales, lograron ganar diferentes batallas, batallas decisivas que, que correspondía a la toma de estados de Han, Zhao, Yan, Ye, Chu y Qin. Al conquistar la región, los Qin se enfrentaron a un problema. ¿En qué consistió? En que les faltaba abastecimiento de alimentos y vías de acceso para los estados conquistados. Entonces, la civilización china tuvo muchos problemas, muchos problemas. Ahorita vamos a pasar a ver las dinastías y vamos a darnos cuenta de cómo vivían ellos y cuál era el tipo de organización. La ubicación geográfica. Actualmente, China se ubica en el noreste de Asia, al sur de Mongolia y Rusia, y al norte de Vietnam y Myanmar. La antigua civilización china se ubicaba entre los ríos, como ya lo dijimos en la diapositiva anterior, se ubicaba entre los ríos Amarillo, que es el Huangpu, y el Azul, el Yangtze-Kiang. Y esta está al este de Asia. Aquí podemos ver un mapita para poder ubicarnos un poquito mejor. La organización política. China, la China antigua se organizaba en dinastías, que eran una serie de gobernantes provenientes de una misma familia. Las dinastías eran 13. Las más importantes eran la dinastía Liana, las dinastías
Ling, las dinastías Tang, las dinastías Jin, Han, Zhou. La organización política de la civilización china se caracterizó por conformarse en dinastías, como ya lo dijimos, las cuales estaban dominadas por emperadores que tenían todo el poder y autoridad en el imperio. Y estos emperadores eran sucedidos por un heredero. ¿Quién era el heredero? El heredero era su primogénito varón, su primer hijo varón. Luego de esto, se instaura la burocracia en China, la cual llegó a tener gran importancia en el gobierno y estaba encargada por funcionarios públicos. Además, durante la dinastía más importante, que fue la dinastía Qin, se crearon las leyes, leyes que respaldaban la propiedad privada, pero bajo un sistema de igualdad para todos, la cual dejaba al gobierno chino a cargo de la administración de los bienes del pueblo. Era una sociedad un poco comunista. Por otro lado, se implementó un sistema de pago de impuestos, lo cual se diseñó para la unificación de toda la región, denominada por China. Esta incluía leyes, buscaba reducir el conflicto entre miembros de los distintos pueblos del imperio. Antes de ver la organización económica y la organización social, vamos a ver a las dinastías. La primera dinastía, en realidad son varias dinastías, vamos a ver solo las más importantes. La dinastía Zhang o Zhang fue la primera dinastía china, gobernada por una clase de ricos o gente de la alta sociedad. La sociedad agraria Zhang estaba dividida en nobles y en pobres. La gran mayoría de estos eran grandes guerreros, y esta dinastía abarcó el periodo de 1500 a.C. hacia el 1046 a.C. En esta dinastía, ese es el tiempo que dan algunos historiadores. El periodo de tiempo que da la Pre-San Marcos, el libro de la Pre-San Marcos, es de 1600 a.C. hacia el año 1066 a.C. En esta dinastía destacó Tianji. Esta dinastía estuvo formada por un estado expansivo, apoyado por una monarquía que, además de ser hereditaria, se caracterizó por ser divina y militarista. Se desarrolló también en esta época la metalurgia del bronce. El estudio arqueológico que se vino dando durante el tiempo probó la existencia de sacrificios humanos. El centro político fue Jinzhou, la provincia. Patrimonio cultural. Los que tenían invasores avisaron también. Chicos, cuidado con su micro, por favor. Ya, seguimos. Que destaca, ¿dónde me quedé? En Xinyu, ¿verdad? El centro político de esta dinastía fue Xinyu, que era la provincia de Henan. Este centro político o esta provincia destacaba por encontrarse aquí la tumba de la reina Fujao, que era generala y sacerdotisa del país. Y también se encontraron aquí las primeras evidencias, más de 10.000 piezas de huesos con inscripciones de la escritura china, empleados como oráculos. Destacó también esta dinastía por el método de planificación de ciudades a partir de la distribución por cuadrículas, estando amuralladas. Terminó siendo conquistada por los Zhou, que se aprovecharon del debilitamiento de los Tang. Esta dinastía terminó en el 1066 a.C., según San Marcos, y en el 1046 a.C., según la mayoría de historiadores. ¿Quién los derrotó? Los derrotó, fueron conquistados por los Zhou. La siguiente dinastía que vamos a ver son los Zhou. Ellos gobernaron hasta que el Imperio Medio entró.
en una etapa de todos contra todos. Este fue llamado los reinos combatientes. Hubo grandes pensadores y filósofos durante este tiempo, como Confucio o Lao Tse. El periodo que ocupa la dinastía Zhou abarca entre el 771 a.C. hasta el 480. Sí, Carlos, vamos a tratar de hablar un poquito más fuerte para que se escuche mejor. Me van avisando, por favor. La siguiente dinastía que vamos a ver es la dinastía Qin, que como ya la dijimos es la dinastía más importante. Esta dinastía consiguió unificar el país, hacer un imperio que le dio a China su nombre, le dio el nombre, lo que es el reconocimiento. Se usaron aquí los pesos y las longitudes, el dinero y la escritura china. Cuando el emperador Qin murió, estalló una guerra y su dinastía se derrumbó. Esta dinastía abarcó desde el año 221 hasta el año 207 a.C. En este periodo sí tiene bastante relación con el periodo que da la San Marcos. La San Marcos dice que la dinastía Qin abarcó desde el año 221 hacia el 206 a.C. Qin Shi Huang Di fue el primer emperador de los Qin. Él se convirtió, o fue el primero, el que unificó toda la China, imponiéndose sobre los demás reinos rivales que se encontraban. Debido a la concentración del poder político, pudo acometer grandes obras públicas, como la Gran Muralla, y unificar el sistema de la escritura y la moneda. Al morir, este fue enterrado rodeado por un ejército de terracota. Estas son los dos grandes descubrimientos que tiene China, que también lo vamos a ver en un momento. Él persiguió al confucianismo, adoptando como filosofía de Estado el legalismo, el Fajia. La dinastía Qin fue dispuesta por una alianza entre los Zhou y los Han. Finalmente, estos últimos fueron los que tomaron el poder. La siguiente dinastía, la dinastía Han, durante esta dinastía surgió la economía, la educación y la ciencia. Los escritores crearon grandes textos y diccionarios. La dinastía Han fue fuerte y expandió sus fronteras para incorporar el Tíbet, Corea del Norte y el norte de Vietnam. Esta dinastía abarca los años de 206 a.C. hacia el 220 después de Cristo. Este periodo sí corresponde al mismo periodo que da la San Marcos. La Pre nos dice que este periodo fue uno de los periodos de mayor esplendor, fundado por Liu Bang, que decretó un descenso de impuestos y servicios personales exigidos por la dinastía Qin. En este periodo aparece el papel, la hélice de barco, un sismógrafo, el astrolabio y el reloj de agua, destacando como inventor principal a Zhang He. Este periodo puede ser dividido en dos, Han Occidental y Han Oriental. De los emperadores de Occidente, el más destacado fue Wu, quien extendió el comercio tomando contacto con el cercano Oriente hasta el mar Mediterráneo, que fue la ruta conocida como la ruta de la seda. Aunque tuvo que soportar los mayores embates de los hunos, él oficializó el confucianismo, permitiendo la aparición de una burocracia compuesta por funcionarios cultos, funcionarios religiosos. Esta dinastía tuvo contacto con el Imperio Romano. Y posteriormente a esta dinastía sucedieron periodos de reunificación, de división del territorio. Chicos, la reunión termina en 10 minutos. Termina y voy a entrar en la misma reunión, pero se unen, por favor, para seguir. Ya saben que Zoom solo nos permite 40 minutos y cuando está de buen humor nos regala tiempo, pero esta vez no. Entran nada más, de la misma forma que entraron. Ya, chicos, seguimos.
Lo que vamos a ver ahora es la organización social. La organización social de la antigua China estaba encabezada por el emperador. El emperador era considerado hijo del cielo y primer funcionario del imperio. El emperador era quien ocupaba el primer lugar en la pirámide social china, ya que se consideraba que tenía origen divino y era elegido por los dioses. Seguido se encontraba la nobleza. La nobleza incluía a la familia imperial, los terratenientes del imperio y los jefes imperiales. La aristocracia noble, que estaba constituida por la corte imperial, esta estaba compuesta por terratenientes y jefes militares. El tercer nivel, el nivel de la burocracia. Estos eran funcionarios encargados del imperio, de algunas funciones políticas y administrativas. Eran funcionarios de alto rango y de mucha confianza para el emperador. Podían ocupar cargos como jueces, gobernadores, policías, supervisores o recaudadores de impuestos. Todos estos personajes velaban por los intereses del imperio en cuanto a seguridad, producción y funcionamiento de sistemas. En el cuarto peldaño de la pirámide tenemos a los campesinos, comerciantes y artesanos. Estos eran considerados eh, los denominados encargados de la producción del pueblo y se encargaban de las labores agrícolas, comerciales y artesanales. Aquí estaban los campesinos, que se encargaban de trabajar los campos de cultivo de los terratenientes. Estos eran quienes ocupaban la mayor parte de la población china en aquel tiempo, junto con sus siervos o ayudantes de estos. Por último, podemos ubicar a los esclavos que estaban constituidos en su mayoría por prisioneros de guerra y también por hombres castigados que habían perdido su libertad, ya sea por traición o por algún hecho no correcto. Eran prisioneros de guerra y hombres sin derechos. La economía. La economía estuvo mantenida por diferentes actividades, como el comercio y principalmente la agricultura. El comercio se basaba especialmente en el trueque de productos entre ciudades. La agricultura desarrolló principalmente la producción de arroz, cebada y trigo. Esta se basaba principalmente en la agricultura, cultivando arroz en el río Yangtze y luego domesticando animales de carga, con los que transportaban los productos hacia las ciudades vecinas. De esta manera se iniciaba el comercio de aquellos tiempos con el trueque. El trueque era el único sistema de beneficio que tenían ellos para poder obtener otros bienes que no generaban, que no producían. Posteriormente a esto se comienza a desarrollar la metalurgia en la edad de los metales para crear armas y herramientas de trabajo a fin de facilitar ciertos trabajos como la misma agricultura y otras actividades, otras tareas caseras. Los materiales provenían de los materiales provenían de la minería, que ésta se fue desarrollando en yacimientos cercanos, donde se explotaban minerales importantes, minerales como el hierro, el cobre, oro, también el plomo. Por otro lado, se fue desarrollando las artes que se utilizaban en el comercio, como por ejemplo la creación de objetos de porcelana, cerámica y seda, las cuales llegaron a extenderse por todo el territorio denominado por los chinos y hasta el mundo a orillas del Mediterráneo. Pero esta parte del arte, de la creación de objetos de porcelana, cerámica y seda, lo vamos a ver un poquito más abajo. Esa es la parte de cultura. Ahora vamos a pasar a religión. En la antigua China, la religión estaba ligada a fuerzas de la naturaleza y a las filosofías de la vida. La caracterizaba un fuerte respeto y apego a sus antepasados. Se distinguían tres filosofías o religiones, cuya meta común era la purificación del alma. Encontramos aquí al confucianismo, al taoísmo y al budismo.
El sistema religioso chino no fue para nada parecido al de las culturas occidentales y nunca ha sido su fuerte, por así decirlo, ya que se han regido principalmente por la filosofía, como el confucianismo, que ha tenido un gran impacto en la cultura china hasta el día de hoy. Además, creen que el taoísmo y el budismo eh, se pueden considerar también ideas filosóficas más que cualquier otra cosa. Los chinos creían en las fuerzas de la naturaleza en vez de alguna divinidad en especial, por lo que creían en el cielo y en los distintos elementos, como el agua, el fuego, la tierra y el aire. Además, la adoración a los antepasados formaba parte de su cultura. Por eso, miles de familias oraban por sus antepasados una y otra vez, en una especie de rito obligatorio que tenían. Vamos a ver al budismo. El budismo que abarcó el periodo entre los siglos 6 y el siglo 5 antes de Cristo. El budismo fue introducido desde la India a la China. No fue algo que surgió netamente en la China. Apareció en la dinastía Han. El budismo creía en la mente y en la acción, en hacer buenas acciones y evitar las malas acciones para, de esta manera, obtener la purificación del alma. A esto se le suma el confucianismo, que abarcó el tiempo, la etapa, el periodo de 100 antes de Cristo hacia el año 1900 después de Cristo o después de nuestra era. El confucianismo fue una religión muy importante en la vida de los chinos. Esta influyó en la educación y en el gobierno y dio gran importancia al comportamiento personal y deber individual hacia la sociedad. El confucianismo, o también llamado enseñanza de letrados, es un conjunto de doctrinas morales y religiosas que fue fundada por Confucio. El maestro Kong, autor de las Analectas, entre sus principales planteamientos nos dice que en esta filosofía se le rinde culto a la providencia divina y al Ser Supremo. Se considera al cielo como una divinidad y se señala que todas las cosas provienen del cielo y vuelven a él. A partir de la reverencia de la tradición y las costumbres, se creó un nuevo sistema moral para el Estado y la sociedad. El taoísmo. El taoísmo fue desarrollado por Lu Tse durante el periodo de los estados combatientes. Lao Tse fue quien reflexionó sobre la manera en que la humanidad puede dar fin a los conflictos y al sufrimiento. Los taoístas creen que el hombre debería vivir en armonía con la naturaleza. El taoísmo, en términos generales, a pesar de las diversas corrientes taoístas que podemos señalar, tienen las siguientes características. En primer lugar, se venera al Tao, el cual significa sendero o ruta moral del mundo. Es un principio unificador. El Ser Supremo es eterno, místico, impersonal. Se busca la quietud y la tranquilidad del cielo. Solo la virtud es la salida para la salvación y se busca devolver bien por mal. Se alcanza la paz con la quietud y la inactividad. El taoísmo